Muchas gracias, presidente. Primero, decir que tenemos plena conciencia de la segunda región, que la gran catástrofe está en la tercera región de Atacama y por consiguiente tenemos la mayor comprensión y disposición a colaborar con nuestros compatriotas de la tercera región que están afectados por una crisis que va a ser mucho más larga y más compleja de resolver. Dicho eso, hay un conjunto de ideas que hemos rescatado de una suerte de balance de lo que ocurrió con el propósito de que se tome en consideración en los actuales proyectos de reparación y de reconstrucción. Al respecto, lo primero que debemos dejar claro es que este parece ser un fenómeno climático que hasta ahora parece excepcional, pero que empieza a tener cierta regularidad y por consiguiente debemos prever que esto mismo va a volver a ocurrir con características más o menos similares. Eso obliga a tener una política nacional de manejo de cuencas y quebradas con las obras aluvionales respectivas y el ocupamiento del espacio y del territorio en estas materias. Este es un tema que no hemos abordado con la suficiente fuerza, claridad y no podemos pretender una reconstrucción de zonas sin considerar este factor. Lo que explica la magnitud de la tragedia, que esto es un maremoto al revés. Los maremotos en Chile son 1 o 2 kilómetros tierra adentro, la cordillera de la costa suele mitigar, pero cuando se produce el fenómeno que vimos en el norte, son cientos de kilómetros el agua corriendo en dirección al mar, buscando su salida natural, y ciudades como Antofagasta, o en el caso de Taltal, o el mismo Tocopilla, son el final de estas verdaderas joyas hidrográficas, y por consiguiente necesariamente el agua va a buscar el mar por esos lugares. De manera que necesitamos reforzar estas obras. En el caso de la región de Antofagasta habíamos vivido el año 91 una crisis similar y eso permitió que se hicieran muchas obras de mitigación que funcionaron bastante bien. No obstante, debemos complementarlas con obras menores, pero porque tuvimos riesgo en otras quebradas que son menores a las principales, que resistieron bien, pero donde no tenemos obras suficientes y por consiguiente necesitamos una política de manejo de cuencas y quebradas con las respectivas obras, pero no solo obras aluvionales como piscina de decantación, sino también ocupamiento de la población de estos espacios. En segundo lugar, los criterios de los planos reguladores. Esta crisis nos tiene que hacer ver cuáles son las áreas críticas y por consiguiente no ocupar espacios que se demostraron vulnerables y por lo tanto la política de reconstrucción debe pasar por un diseño o una revisión al menos de los planos reguladores de las ciudades afectadas. En tercer lugar, también modificar las normas de construcción. En el caso de Antofagasta, la sola lluvia afectó al grueso de las viviendas porque los diseños de las casas son de techos planos. No está considerada la posibilidad de la lluvia. Es un hecho que parece obvio. Pero también colapsaron edificios modernos por fallas de calidad de construcción. Hay viviendas de lujo y que se inundaron como si fueran piscinas, porque los techos planos eran verdaderas piscinas que se formaban en los techos superiores y comenzaban a bajar por el edificio. El Enjoy, que es quizás la obra de ingeniería y donde ha habido más financiamiento, también colapsó y se inundó. Por otro lado, tenemos, por lo tanto, revisar las normas de construcción. Lo mismo pasó con los liceos de emergencia, donde se supone que eran los liceos de albergue. La mayoría fue afectada por la lluvia, se inundaron y por lo tanto no pudieron prestar su función. Hubo momentos que no teníamos más de 3 colegios habilitados para recibir albergados y quiero recordar que en un momento particular de la crisis se llegó a hablar de la necesidad de evacuar a 30.000 personas de las quebradas menores. Y la verdad que no había más de 5 colegios habilitados. Yo no sé qué habría hecho el general de la división trasladando o evacuando 30.000 personas de a dónde las llevaba en medio de la lluvia. Felizmente la lluvia paró en ese momento y eso nos ayudó bastante. Pero estuvimos en complicaciones porque evidentemente que tenemos una estrategia de albergues que no corresponde a la realidad. El otro tema que quiero destacar tiene que ver con las comunicaciones. Eso ya ha sido tema en la Comisión de Defensa, lo hemos conversado con el señor ministro, en la necesidad de buscar rutas alternativas a las redes, ¿no es cierto?, de fibra óptica y en segundo lugar buscar otras formas de comunicación de manera que el país bajo ninguna circunstancia quede incomunicado. En la segunda región pasó lo mismo que en la tercera, hubo un espacio de 8 horas que prácticamente no había comunicación alguna, no solo de lo que pasaba en otras ciudades de la región, sino de la propia ciudad de Antofagasta, lo cual se intentó suplir con los teléfonos satelitales que se demostraron muy complejos para administrar una crisis y dirigir una operación de apoyo a la población. También cayeron las radioemisoras, por lo tanto, una política que estamos proponiendo es un incentivo para formar cadenas radiales comerciales
con infraestructura y con disposiciones técnicas en condiciones de sumarse a la labor de emergencia para poder comunicar a la autoridad local y a la autoridad regional con la población cuando es necesario dar instrucciones. Ese era un tema que tampoco podíamos tomar decisiones, pero no teníamos cómo comunicarlas. En esa misma línea, el reforzamiento de los radioaficionados, que también es un tema que hemos estado conversando y coincido plenamente con el senador Procuriza, que son capaces y han aportado tradicionalmente gran ayuda en las grandes catástrofes del país, pero de alguna manera no lo hemos integrado a un sistema nacional de emergencia. Otro tema que creo que vale la pena evaluar es el rol de las Fuerzas Armadas. Este es un tema que en la Comisión de Defensa hemos ido abordando, particularmente el año pasado, en términos del rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y catástrofe, donde los protocolos han demostrado ser mucho más eficientes, rápidos y efectivos que cuando la población civil es la que está gestionando la crisis. En el caso de la ciudad de Antofagasta, además, tuvo la virtud de poder integrar más fácilmente a las propias autoridades civiles, a veces separadas por distintas razones que son comprensibles en el mundo de la política, celos, desconfianza, pero que el mando militar logró aunar y se trabajó apropiadamente entre el mundo civil, las autoridades civiles, con las autoridades militares, y la verdad que se ordenó bastante la gestión de la crisis. Pero obviamente no podemos estar esperando que Santiago tome las decisiones, sino que debería haber protocolos que nos permitan un sistema de seguridad que parte del gobierno local, que va ascendiendo hacia el gobierno regional y se conecta con el gobierno nacional, que es más o menos lo contrario a lo que funciona. Acá se le pide a la ONEMI que resuelva estos problemas, circunstancias que además no pasa a ser una oficina y por lo tanto no tiene ninguna facultad de movilizar recursos. Lo que proponemos, por lo tanto, es un rediseño del sistema de emergencia de manera que eso se resuelva. Finalmente, los aportes de privados creo que vale la pena integrarlos a este sistema de defensa. Creo que fue muy significativo el aporte de las grandes mineras porque tienen equipo para estas circunstancias y dentro del plan de catástrofe ellos deberíamos tener catastro de los recursos disponibles y que ellos las pongan a disposición más sistemáticamente y no solo por el gesto individual de cada empresa. Si nosotros logramos que tengamos catastros y protocolos de colaboración entre el mundo privado y el mundo público, creo que podemos reaccionar con mejor forma, más planificada frente a estas circunstancias. Finalmente, y para terminar, quiero también destacar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas en materia de helicópteros, coincidimos, ya se lo hemos planteado al señor Ministro de Defensa, debe complementarse para que puedan actuar en estas circunstancias de defensa. Lo último, felicitar, yo creo, me siento orgulloso, la segunda región, tanto sus autoridades civiles como autoridades militares fueron capaces de responder pasada la emergencia, porque acá tenemos una situación curiosa. En materia de prevención tenemos grandes debilidades. Las primeras 24 horas fueron de desconcierto y un cierto grado de desorganización. Pero una vez que se asumió la crisis, se tuvo más comunicación y una mayor claridad de la magnitud del problema, la verdad es que el comportamiento fue impecable, tanto de la mística de la autoridad civil como de las autoridades militares. Pero tenemos que avanzar mucho en prevención. Seguimos siendo un país reactivo frente a crisis que van a ser habituales. Y por último, señor Ministro de Defensa, le dejo una pregunta. En el plan de reconstrucción, donde espero que se tomen en consideración algunos de estos elementos, aparece el aporte del Fondo de Contingencia de $500 millones. Mi pregunta es si eso de alguna manera compromete la seguridad, porque eso se lo tengo que preguntar como presidente de la Comisión de Defensa, además del Senado, qué impacto, qué consecuencia tiene en la política de seguridad del Estado chileno. Eso es todo. Muchas gracias, presidente.